Buenas tardes a todos jóvenes de esta asignatura Seminario de Investigación 2. Estamos hoy a 21 de abril. Vamos a hacer la revisión del encuentro sincrónico del eje número 2, grupal. Analicemos la situación, aun cuando todos estos módulos son, o todos los envíos son grupales, ¿sí? Saludo a quienes están en la transmisión: Adalberto, Andrea, Camilo, Emiro, Jaime, Carol, Manuel, María, Melissa, Virna, Jamie y Gira. 14 participantes, bienvenidos todos. Hoy en Seminario de Investigación 2, la pregunta que orbita los contenidos de este segundo eje, analicemos la situación, es: ¿cómo puedo sistematizar la información recolectada? Este es un módulo de la profesora Zaira Benítez, quien acompaña una videocápsula de 7 minutos 47 segundos y explica, además de los términos relacionados a los contenidos que vamos a encontrar acá, porque seguimos hablando de las investigaciones cualitativas, cómo registrar o cómo observar comportamientos dentro de la población objeto de estudio, cómo nosotros miramos patrones, miramos tendencias, cómo registramos esto, y lo más importante es sistematizar el proceso o sistematizar la información recolectada. Se presenta pues la videocápsula de 7 minutos y medio. Hay algunas herramientas para ese proceso de información, otros instrumentos los creamos nosotros para poder observar o detallar o registrar, más bien, porque la observación, como vimos en el eje anterior, en la grabación pasada, la observación, la ficha de observación es una de las características que utilizamos nosotros para analizar aspectos de manera visual dentro del grupo de trabajo, la recolección de biografía, de información biográfica y otros elementos en las técnicas de recolección, técnicas o instrumentos de recolección. Pues acá iniciamos en este segundo encuentro sincrónico mirando unidades de análisis. Unidades de análisis mirando elementos dentro de la población o dentro del grupo de estudio. Tal vez sea, no es para nuestro caso, pero podemos analizar o mirar familia, grupos, locaciones, tiempo. Por ejemplo, nosotros en el proyecto que estamos desarrollando, en la disrupción tecnológica que estamos desarrollando, podemos observar comportamientos de los muchachos que van a usar la herramienta que yo estoy creando en el aula. Hay algunos que pueda que no tengan tecnología, hay instituciones en las que no hay acompañamiento tecnológico en las asignaturas, hay otras en las que sí. Entonces, esa observación dentro de esas unidades de análisis que van a ser nuestros grupos de estudiantes, porque pueden ser estudiantes, familia, el barrio, la comunidad, el país, un grupo selecto de muchachos, puede ser un grupo intencionado, que también es viable utilizarlo dentro de los procesos, aun cuando con unas grandes comillas se puede decir, pero ¿y qué investigación voy a, o qué datos verídicos me va a arrojar un proceso de investigación donde yo mismo selecciono la población? Pues claro que sí. Al igual que estudios, como se hacen estudios o procesos de investigación con animales, y los animales los puedes tener tú dentro de un hábitat, eso también es intencionado y esos procesos también son válidos. También los procesos que se hacen, por ejemplo, con ratones o con ranas o con moscas, que son, por ejemplo, para probar venenos con animales. Primero que esos casos no te van a denunciar ninguno por maltrato animal, porque los animales que son determinados como plagas no revisten ningún derecho. No sé si hay algún animalista o no sé si animalista o veterinario me corrige si estoy en lo correcto, si no estoy en lo correcto, y es
porque sobre las plagas o sobre determinados animales o ratones, por ejemplo, que son transmisores de enfermedad, sobre ellos no actúa ningún derecho de defensa, o nosotros estamos habilitados para poder hacer experimentos sobre ello, o no experimentos, sino procesos de investigación. Es la anotación que deseo hacer. En los proyectos, en los procesos, esos procesos de investigación con animales, es una población cautiva, una población que está ahí, al igual que nosotros en nuestro proyecto de investigación que vamos a tener en las aulas. Pues, si me aceptan la comparación, tenemos el grupo de estudiantes que van a utilizar los portales de ustedes, los portales web de ustedes, y tenemos otro grupo de estudiantes que podemos hacerle frente o podemos aplicarle el proceso sin esa tecnología, a fin de poder observar cómo es el desempeño dentro de cada una de las dos grupos de estudios o de las poblaciones de estudio, ¿cierto? Si se entiende el análisis, si se entiende ese ejemplo. Entonces, esto es lo que hace referencia en estos párrafos con las unidades de análisis: el barrio, el grupo, el salón de clase. Puede que tenga un proyecto de 2 salones donde con un salón voy a usar la tecnología y con otro no. La familia, el país, un país o un continente o un grupo etario, por ejemplo, los de tan X edad, o solamente los niños o solamente adolescentes. Más adelante encontramos la organización de la sistematización de la información, y acá miramos una ficha de observación, una forma de registrar de forma cualitativa, visual, los procesos que desarrollamos con el grupo de estudiantes, números de observaciones, cuándo se realizó esa observación, el contexto de qué estoy aplicando en la observación, aplicación de la tecnología o mirar cómo utilizan la inteligencia artificial en el aula, tal vez cómo se enfrentan ellos a procesos de disrupción tecnológica, algunos, o sea, que utilicen, por ejemplo, la inteligencia artificial, que es lo más nuevo, pero otra cosa que fue muy nueva fue la realidad virtual, que los muchachos cómo hacen para aprender con realidad virtual. El contexto del salón, el curso, la clase, el área, las horas de estudio, etcétera. El periodo de observación, qué acciones pedagógicas utilizo yo con los muchachos y cómo ellos responden a esa disrupción tecnológica, a esa aplicación, o simplemente a cada una de las actividades. ¿Están de acuerdo? ¿Muestran rechazo? ¿Muestran apatía? ¿Se pusieron a hacer otra cosa? ¿Se interesaron por hacer la actividad? ¿Se acabó la hora y los muchachos quisieron continuar ahí? No sé si este fue el grupo donde un profesor me mandó un video, mandó un video, compartió un video de la aplicación de los muchachos con el juego de Educaplay. Ustedes recuerdan que nosotros utilizamos el Educaplay en una sesión. Falta la actividad 1B. Sí, esa actividad 1B, Jamie, esa actividad 1B, la vamos a tener reservada, ya lo habíamos explicado, sin embargo lo vuelvo a explicar. Esa actividad 1B va a estar ahí para aplicar cualquier encuesta. Ustedes saben que más adelante dicen y que hay que hacer la encuesta brújula. ¿Se acuerdan de la encuesta brújula? Entonces, esa encuesta brújula, los pantallazos de la elaboración, lo vamos a hacer ahí, ¿cierto? O sea, ténganmela ahí porque durante el transcurso del curso se va a desarrollar alguna actividad, de pronto un coloquio, de pronto una conferencia de egresados a los que ustedes los voy a invitar o están invitados, o de pronto una actividad por parte de la universidad. Entonces, esa evidencia la vamos a tomar ahí. Si pasa el tiempo y llegamos muy atentos, listo, exactamente, estemos pendientes ahí en el grupito. Ahora, porque tenemos el grupito de WhatsApp para los nuevos que van llegando, que son de otro grupo que apenas le pusieron esta materia, tenemos un grupito en WhatsApp. Por ahí les agradezco a alguien que pueda copiar el enlace en el chat.
a efectos de que se vincule, si está puesto aquí, ahora dice, profe, todos los que estamos aquí estamos en el grupo. Tiene razón, porque entonces, ¿cómo vio? No, porque yo se lo mandé por bandeja de entrada. Y en bandeja de entrada le llega a todo el mundo sin necesidad de estar en grupo de WhatsApp. Puede ser. Entonces, pero en el mismo enlace va el grupo de WhatsApp. Bueno, ok. Estoy analizando de forma eso. Camilo Ernesto ya lo puso ahí. Yo no estoy en el grupo. Mira, ¿sí ve? Hay alguien que no está. Porque es que el grupo creo que se desarmó y entonces nos pasamos todos para acá. Llegó Thanos y eliminó a todo el mundo de allá para efectos de no tener 3 y 4 grupos. Usted se puede salir de alguno de ellos cuando esté repetido, pero no se salga de todos para estar pendiente, porque se hace comunidad, se comparten convocatorias, se comparten proyectos de regalía, cursos de inteligencia artificial, se van poniendo ahí, o sea que no se salgan de ahí. Al menos manténganse en uno, y si ya están en 2 o en 3, sálganse de alguno y quédense en alguno, que en alguno se les comparte la información. Estábamos explicando antes de que se me perdió por contestar la actividad 1B. Bueno, entonces, ¿qué pasa si al final del curso no hay ninguna actividad? Yo le pongo 5 a todo el mundo automáticamente ahí me dicen, profe, ya se nos va a vencer, ya se va a acabar el curso y la 1B todavía no tiene nota. Entonces, si llega ese caso, 5 para todo el mundo, ¿cierto? No debe ser, pero porque debe haber. ¿Y por qué no debe ser? Porque debe haber al menos un elemento que se haga, algo que se haga. Yo no soy tan partidario de una nota buena solamente por venir. O bueno, listo, la ponemos por asistencia, por asistencia 5 para todo el mundo. Pero ténganme la encaja esa 1B ahí, porque ya los tiempos, si la empezamos a hacer, ya no nos cuadran los tiempos. Si hacemos un encuentro para eso, no nos alcanzan los tiempos y perdemos ahí una cuestión. Bueno, o sea, es cuestión de tiempo. Ya vamos adelantando un poquito. Más adelante encontramos algunos elementos de cómo poder establecer revisiones dentro de esa población para esa investigación cualitativa, y esta comunicación habla sobre categorías. Voy a permitirme leerla con el permiso de ustedes. Las categorías son unidades o temáticas de posible agrupación de una serie de elementos, es decir, abarcadoras, o estudiantes con discapacidad, o estudiantes de 5º grado, o niñas, o solamente niños, o solamente niños indígenas, si esa palabra me la valen, o indios, ¿cómo se dice? Indígenas o indios, no sé, o hindúes, no, indígena, porque los hindúes son de la India, los hindúes, indígenas, bueno, comunidades. Los indios son de la India. ¿Los qué? Entiendo que los indios son de la India. ¿Y los hindúes? Es la religión. Sí, exacto. Yo estoy aprendiendo hoy, buena por esa. Vamos a poner un like aquí, un dedito arriba. La religión no tenía. Sí, correcto, que es la religión. Religión, listo, vale. No había asociado ahí, yo había asociado era por los grupos allá, los de la India, los de la Guajira, los huitotos, etcétera. Los hindúes que profesan el hinduismo. Ok, vale, listo, sí señor, válido. Más adelante encontramos aspectos claves para ese análisis cualitativo, y habla de 2 elementos que son tendencias y patrones. Tendencias, una de las características es que está de moda. Por tendencias tenemos elementos que llaman la atención, que son nuevos, que dentro de un momento de tiempo, un lapso de tiempo, cobra importancia en un contexto determinado. Es la disposición natural de las acciones hacia un sentido significado específico que puede delimitarse. Oye, esa definición no dice nada, ¿cierto? Por ejemplo, para hacer un parangón que tal vez no tiene que ver con la tecnología, el caso de los Terians, de los muchachos que se creían que tienen alguna cuestión grupal con los animales, los Terians. Eso se volvió tendencia, es decir, en un momento determinado
en cada una de las culturas, en México, en Perú, en Colombia, se volvió de moda que algunos muchachos estuvieran asumiendo esas características, ¿cierto? Se volvió tendencia un mensaje por redes sociales y luego desaparece en el tiempo, en la historia, características que hacen relación a vigencia en lapsos cortos de tiempo. ¿Y qué son patrones? Los patrones son conductas observables, son comportamientos que uno puede observar de los muchachos o de los jóvenes. ¿Hay alguna observación de los que tienen hijos? No sé si les ha pasado esto, un patrón de conducta actual, que todos se reúnen en la sala a oír televisión. Y ese es un nuevo concepto de oír televisión. ¿Por qué? Porque el televisor está prendido, todo el mundo lo está oyendo, pero cada uno está metido en su teléfono, cada uno está hablando y whatsappeando y mirando Instagram y mirando TikTok, y el televisor está prendido. Oír televisión. Entonces son patrones observables, conductas que se detectan dentro de una población. En una investigación se refiere a un tema o acción recurrente en el cual confluyen distintas expresiones, objetos de análisis. Entonces, valdría la pena analizar, bueno, aun cuando ese podría ser un tema social, un tema de hogar, ¿cierto? O tal vez en el colegio, cómo lo adoptamos en el colegio, que con el uso de los móviles, con actividades guiadas, los muchachos son productivos. Pero si usted no tiene una actividad guiada, algo que hacer con el teléfono, no la describe, no la tiene registrada, pues los muchachos simplemente se ponen a ver video, ¿cierto? Entonces, por eso algunos dicen, yo no permito el teléfono en mi clase, porque se ponen a jugar, se ponen a jugar cuando no tienen nada que hacer, pero cuando tengan algo que hacer, difícilmente se pueden poner a jugar porque están haciendo algo, tal vez una infografía, un mapa mental, construyendo un video, construyendo un podcast, preguntándole a la inteligencia artificial que haga alguna imagen para crear un contenido, etcétera. Más adelante encontramos la palabra hallazgos. Estos hallazgos hacen referencia a elementos que sobresalen dentro de esa observación, picos que sobresalen dentro de esa observación. Entonces nosotros en nuestro proyecto tendremos que observar o tendremos que detallar esos hallazgos, o más adelante al final en alguna conclusión, o más adelante en alguna recomendación. Por ejemplo, un hallazgo que encontramos fue que la gran mayoría de actividades o de los muchachos piden actividades de X tipo. No solamente porque anteriormente eran los documentos, los PDFs que se mandaban a leer, y yo tuve experiencias de muchachos que decían que el profesor le mandaba a leer PDFs de a 300 páginas. Entonces, yo creo que ni el profesor se los ha leído. Entonces, pero ya cambió esa mecánica de los PDFs ahora, y luego pasaron a infografías, luego pasaron a mapas mentales, luego pasaron a podcast. No sé si creo que todavía el podcast está vigente, la entrevista tipo podcast. El video ha perdido su importancia, toda vez que el video es uno de los principales insumos para el aula invertida, para el aprendizaje invertido. Es decir, se ponen a ver elementos y luego se hace una actividad con eso. Y esa ver elementos es, por ejemplo, esta grabación que está quedando. Usted la va a ver y luego la va a replicar, luego la va a hacer algún otro producto, un informe, o de esto puede salir un mapa mental, o puede salir, es más, hay páginas web, hay proyectos en la nube que usted le pone este enlace de este video y le dice, con este video hágame un mapa mental. Y en Notebook LM se pueden hacer audios, documentos, infografías, avatares. Vamos a utilizar una herramienta en el 2B. Vamos a hacer una dinámica de estas con Notebook LM para que usted mire cómo es la utilización de ello. Más adelante tenemos
esto se llama nube de palabras o nube de palabras, esta imagen gráfica. Bueno, no cabe aquí en la pantalla, por lo que hay que hacer este scroll aquí en cada uno de los elementos, hacer estos scroll, y me explica de forma horizontal y por filas la recolección de los datos, las tareas analíticas y los resultados que puedo observar del análisis de esa información. Entonces, con cada uno de estos elementos, de estas tareas, hay unas características que se describen de forma horizontal. No voy a entrar a leerlos, toda vez que ustedes recuerdan que hay un tiempo para poder visualizar estos elementos, pero están organizados en recolección de datos, puede ser a través de la ficha que pasó en la parte de arriba o los elementos de la sesión del eje sincrónico número 1, tareas analíticas y resultados. Y estos resultados se van a materializar en el eje número 3 para después comunicarlos en el eje número 4. Más adelante aparecen características de los datos cualitativos y prácticamente en estas tres imágenes que vienen se explica el proceso, este proceso del cual venimos hablando o que estábamos hablando al principio y en el eje sincrónico número 1. Primero, entrevista, situación de hablar con la persona, con el entrevistado, o tal vez tomar algún tipo de información escrita sobre comportamientos, sobre datos personales, sobre productos, sobre experiencias. Una vez tenga yo esa entrevista, paso a registrarla en algún momento, en algún elemento, en algún material, en algún, podríamos decir, instrumento de recolección de información. Instrumento puede ser o que diligencie yo o que diligencie el encuestado, este señor, este entrevistado. Por lo general, en esta época de tecnología, lo más normal es colocar un Google Form para poder capturar esa información, que quede enseguida diligenciada como una encuesta, las encuestas que ahora las están pasando por los enlaces en cada uno de los grupos de WhatsApp, y luego de ello viene un proceso de revisión, sistematización, revisión, análisis, en el que cada uno de nosotros va a exponer algunos ítems importantes o ítems puntuales que hemos encontrado ahí, que hemos detallado ahí. Con esta información también salen gráficas, también salen interpretaciones de la información, incluso yo creería que información numérica puede salir de esto, cuantitativa, de la revisión cualitativa, porque al final podríamos reunir esas categorías de análisis y tabularlas a través de indicadores o de números. Y esos números son interpretables, son ya explicables. Es decir, las gráficas al final, yo puedo explicar una gráfica circular o una gráfica de barras, mirar tendencias, mirar las características que dijo más la población, cómo se comportan frente a un determinado uso de las herramientas en general. Entonces, estas son las tres figuras relacionadas a este proceso de investigación en la información cualitativa. Más adelante encontramos la sistematización como acción estratégica y general de la investigación, acción, participación. Esta investigación, acción participativa o investigación, acción, participación o IAP es la forma de observar comportamientos de grupos de personas. Es una forma que el investigador también se coloca inmerso dentro del proceso de investigación a fin de poder observar y tomar de primera mano observaciones que ocurran con el contexto de la gente, con el contexto de los estudiantes, con el contexto de los, en este caso, bueno, de los estudiantes, de los grupos poblacionales, de las comunidades. Entonces, nosotros, hay un proceso que se describe en estos 5 puntos y
queda para la lectura de cada uno de nosotros. Sistematizar esta experiencia de manera recurrente es una vía para encontrar categorías de análisis y describir los procesos que ocurren con cada una de esas categorías. Y más adelante encontramos una nube de palabras, y esta nube de palabras tiene tres palabras, nube de tres palabras. Unidades de análisis o las categorías. Tenemos los datos cualitativos y tenemos la explicación de sistematización. Es decir, esto que venimos hablando está explicado acá en esta teoría, ¿cierto? No es más nada que eso. Unidades de análisis. Esto se esconde aquí. Datos cualitativos y la sistematización, que es el registro en computadora o en informes, o a mano, o en las fichas, etcétera, ¿cierto? Y finalmente la bibliografía. Aquí cada uno de estos, prácticamente esta nube de palabras es como un resumen. Vamos a mirar qué conclusiones hay acá. Bueno, no hay conclusiones, es como las conclusiones. Observar la población, hacer el registro, luego tabular, almacenar, procesar la información. Es lo que tiene este segundo encuentro, o encuentro en relación a analicemos la situación y ya luego miramos la interpretación de esta información. Miremos la tarea. Hay una tarea que venció el día de ayer, todavía estoy a punto de revisión. Esta 1B, por eso es que no tiene fecha todavía de entrega. Denme esta semana para revisar. Esta es el número 1 con los elementos que tenemos. Y esta tarea vence el 4 de mayo. ¿Cuándo es 4 de mayo? En la otra semana. En la otra, el 4 de mayo. Vamos a mirar aquí después del 1 de mayo. Ok. Actividad evaluativa taller. El lunes, sí, Melissa, gracias. Habilidades de pensamiento a desarrollar, de orden básico, identificar, de orden de integración, analizar, sintetizar y evaluar, y de orden superior, la metacognición y el pensamiento crítico, por cuanto también es taller grupal. Nombre del taller: organización de la información y construcción de las categorías de análisis en cada uno de los proyectos de ustedes. Objetivo de aprendizaje: al identificar las categorías de análisis sobre las cuales se organizará identificar las categorías de análisis de las cuales se organizará la información obtenida. Si con la definición usted no tiene claro o tiene muy pocas categorías de análisis para su proyecto, se puede apoyar en la inteligencia artificial, subiéndole el resumen de su proyecto para describir cuáles podrían ser otras categorías o unidades de análisis de su trabajo. Realizar la organización de los datos obtenidos a la luz de las categorías encontradas en la información de la investigación. Descripción del taller. Continuar trabajando en grupo como lo venían haciendo desde el seminario de investigación 1 y con el documento que entregamos ayer. Realizar una lista de las categorías sobre las que se analizarán los datos obtenidos en la aplicación de los instrumentos. Para ello, deben leer el eje de pensamiento o el referente de pensamiento del eje 2 y seguir las sugerencias encontradas en dichos textos. Luego de tener claridad en las categorías, se organizan los datos en dichas categorías y se van concluyendo los temas encontrados en investigación. Les reitero, si no hay claridad, porque algunos dicen, profe, ¿y cuáles serían las categorías de mi proyecto? Si no hay claridad en las categorías o en cuántas categorías podría ser, la inteligencia artificial también nos puede dar orientaciones de cuáles son de forma argumentada las categorías de nuestro proyecto. Bueno, Carol dice, ya que en mi caso, profesor, hace muchísimos años no hago proyectos de investigación. Tengo una pregunta: ¿qué tipo de proyecto es aquel que es empírico? La empiria, profe, la empiria es la experiencia, es lo que yo conozco con base en las experiencias vividas. ¿Qué tipo de proyecto es aquel que es empírico? ¿Qué tipo de proyecto es empírico?
como tipo de proyecto empírico, no me suena. O más bien creería yo, profe, que sería una investigación descriptiva, una observación o hipotético-deductivo, pero cuando tenemos experiencia puedo generar hipótesis. O sea, voy a generar una hipótesis, por ejemplo, de un proyecto de naturales. Por ejemplo, diría que si los tigres comen carne de burro, les da cáncer de estómago. Entonces tendría que tener una cierta experiencia con todo eso, con el tigre comiendo todos los días carne de burro, a ver si le da cáncer de hígado, de estómago. Cuando tengo mucha experiencia, podría generar una hipótesis sobre él. Entonces, descriptiva podría ser, descriptiva, me muestro de acuerdo. Hipotético, deductivo, cuando tú deduces cuando tienes deduces e infieres, deducción e inferencia, cuando de una situación general partes a una situación particular, o cuando tienes varias particulares, haces una descripción general con base en la descripción del análisis de esas situaciones puntuales. Entonces creería yo que podría ser descriptiva descriptiva. ¿Por qué? Porque describo la experiencia. Entiendo, porque mira que estuve leyendo un insumo y decía algo sobre este tipo de investigación, pero no me había quedado claro. Gracias, Emiro. Listo. Podríamos mirar ahora, ¿hace cuánto? Porque por muy antiguos que seamos, por no decir la palabra viejo, por muy antiguo, yo creería que en el aula sí hay modificación conductual y tecnológica de los estudiantes, pero las aulas han sido lo mismo. O sea, las aulas no creo que haya cambiado mucho, no haya cambiado mucho. De hecho, los tipos de investigación, todavía estamos hablando de Álvaro Galvis Panqueva, todavía estamos hablando de Sampieri, de Hernández Batista. Es decir, no creo que haya temas nuevos, pensadores nuevos o temas nuevos en relación a investigación en el aula. Creería yo que todavía todas las investigaciones podríamos ser descriptivas, podría ser de caso mixto, podrían ser investigación, acción, participación, podrían ser el otro caso, cualitativas. Bueno, y en este proyecto se haría también lo que se llama una discusión. Los resultados, todos van a discutir resultados en un capítulo, claro, en el proyecto con los autores y referentes. Esto no es el marco teórico, ¿no? Yo recuerdo que así lo hice cuando estudiaba en el pregrado, pero así me queda la duda, aún así o cambió. Pero si me queda alguna duda, aún se hace así o cambió. Creo que en este proyecto van, así como lo indicas tú, va una aplicación, una disrupción tecnológica, y hay un análisis de resultados. Hay una parte de metodología y hay una parte de análisis de resultados. Listo, Gastón. Vale. Listo, Gastón. Siempre hay un análisis de resultados, unas conclusiones y unas recomendaciones, Carol. En eso sí no ha cambiado, sigue igual. Ok. Bien, vamos a continuar aquí. Listo, ok, Carol. Requisitos para el taller. Los estudiantes deberán realizar el ejercicio de la lectura del referente de pensamiento 2, que yo hago un recorrido aquí en esta grabación. Hay que leerlo nuevamente porque yo no leo todo, no nos alcanzaría el tiempo. 2, redactar las categorías. La IA también puedes colocarle tu proyecto y tu resumen, y la IA te ayuda con las categorías, te podría ayudar con las categorías. ¿Por qué sugiero esto? Para ir a la fija con las categorías que yo tengo y conformar de pronto si puedo unificarlas o mostrarme más a gusto con lo que él me sugiere, toda vez que él va a tener una gran base de conocimiento de todos los proyectos que están radicados en la nube, o de la base de conocimiento de investigación.
Tercero, analizar la información obtenida a la luz de cada categoría, construir un escrito de cada categoría con los datos obtenidos y su análisis respectivo, está fácil, y aplicar las normas APA, que es referenciar los investigadores dentro del contexto. Instrucciones: construir las categorías sobre las cuales se van a analizar los datos obtenidos, las categorías de cada proyecto de ustedes, analizar los datos obtenidos, organizarlos en las categorías. Se debe tener en cuenta las categorías, que las categorías son temáticas que van dirigiendo el análisis y la información obtenida al aplicar los instrumentos. Por ello se deben trabajar categorías con todos los datos obtenidos o con la teoría leída a la luz de la pregunta de investigación. Y elaborar el documento elaborar el texto con información obtenida y aplicar las normas APA. Entonces, para esta entrega es la descripción de las categorías de cada proyecto, y la descripción es la entrega de este proyecto. Lo pueden hacer integrado dentro del documento o pueden hacer un documento aparte y luego lo van copiando y pegando. Pero por ahora, el documento que indique las categorías y la descripción, así como se explica acá. Redacción de las categorías, analizar la información a la luz de categorías y construir un escrito para cada una de las categorías con los datos y su análisis respectivo. Creo que está puntual esta tarea y así vamos formando el banco, la base de nuestro trabajo. Hay que tener mucho cuidado con las referencias guía. Ok, hay momentos donde alucina muchísimo, se inventa autores, estudios que ni existen, hasta hay noticias sobre, lo comparto ahí, listo, ok, claro. O sea, estamos de acuerdo, claro. Y también de acuerdo de que yo no voy a copiar y pegar, porque si yo tengo un proyecto que dice aplicación de la tecnología en el aula y una categoría puede ser, él coloca una categoría, el trabajo arduo. Entonces yo diría, pero trabajo ¿cómo? Trabajo manual, trabajo, o sea, leer qué en ese trabajo arduo, ¿cierto? Hay que buscar a la vieja usanza, pero la IA nos da, si bien es cierto, no es todopoderosa, sí es cierto de que nos da grandes luces, es a lo que yo me refiero, a que me puedo apoyar, pero en ningún momento estoy diciendo que toda la información la vamos a sacar de ahí. También tenemos nosotros un pedacito de discernimiento todavía para poder decir, hey, esta información la voy a adecuar porque no me sirve así como está. Y este autor, Joseph Kropotkin, tal vez no me suena. Vamos a ver quién es el que marca toda la información sobre categorías en el aprendizaje y en la información cualitativa, ¿cierto? O sea, a la vieja usanza estoy de acuerdo contigo y con no comer entero toda la información que nos bota la IA, pero de que es una herramienta poderosa, lo es, claro que sí. Y listo, se acabó la hoja. Entonces, esas son las características que se solicitan acá en este eje de pensamiento número 2. Preguntas, urna virtual, pregunta del día. Mis profes. Ok. Profe, entonces, ¿qué partes le entregamos puntualmente? La tabla de las categorías con la descripción. El proyecto, de pronto ponen el resumen, la tabla de las categorías y la descripción de las categorías. Y listo, puntualmente. ¿Cuántas categorías? Ojalá 3, ojalá 4 categorías, no tanto. Y si aún no he terminado de representar los datos, se envía lo que tiene, pero ¿y cuándo terminan de aplicar, de recoger datos? Bueno, imagino que los no han terminado de aplicar datos. Bueno, menos mal tenemos una semana. Esta semana, pónganse en eso. Pero por ahora es que vamos a describir las categorías. Tal vez no tiene relación con la data aplicada, solamente descripción de categorías, ¿cierto? Se envía lo que tenemos, me envían la tabla de las categorías. En el título del trabajo, los nombres de los autores, tal vez un resumen de qué es el proyecto, las categorías y las referencias bibliográficas, porque siempre hay
referencias bibliográficas. Cuéntame, Camilo. Gracias, profe. Digamos que usted propone 3, máximo 4 categorías y Sí. pues nosotros estamos previo al ejercicio, digamos, de aplicación de una herramienta tecnológica, un curso, digamos, con los niños, ¿sí? Y entonces lo que yo propongo es en qué momento, digamos, entra uno a hablar de las categorías emergentes que uno inicialmente no se las pues no pensaba, digamos, que pudieran haber pasado en el ejercicio de la realización del proyecto. Digamos, un ejemplo, alguna vez yo hice un ejercicio con el fenómeno del viento. ¿Qué conocimientos tenían los niños acerca del fenómeno del viento? Niños de grado octavo. No tenían ninguna explicación, pero sí salieron fue preguntas. Ok, pero listo, pero entonces en ese caso las categorías estaban definidas, o al menos tú tenías la oportunidad de identificarlas sin recoger la data todavía, ¿cierto? Pues yo entiendo la categoría como el tipo de explicaciones que hacen los estudiantes acerca de un fenómeno físico, un fenómeno natural, por ejemplo. Y salieron no explicaciones, o sea, no se me fue al suelo la investigación, pero sí fue preguntas acerca del fenómeno del viento. Lo que yo pensé que iba a encontrar no lo encontré, pero sí salieron preguntas. Eso es una cuestión emergente, sí, que no lo encuentra uno. Sí. No prevé uno como investigador lo que va a pasar con los datos y me fui para otros autores y finalmente encontré que preguntar también es conocimiento. Sí, listo, sí, esa información sin tabular, sin recoger, nos sirve siquiera para mirar a ver cómo vamos en la determinación de las categorías. Colóquela y vamos trabajando sobre ello. No hace referencia a todavía la recolección de la data por los estudiantes. Y creería yo que la mayoría de los proyectos están orientados allá, aplicación de un aula virtual. Creería yo que el 90% de ustedes van a aplicar aulas virtuales. Por acá dice Miro, profe, cuando venimos trabajando sobre el proyecto que se presentó en pregrado, pero se ha ido actualizando de acuerdo al desarrollo de la especialización, se puede trabajar con esas categorías a menos que sea el mismo, profe. ¿Estamos de acuerdo? Idéntico. A menos que sea el mismo. Es el mismo. En pregrado, pero no entiendo. ¿En cuál pregrado? O sea, yo el proyecto de lo que ha sido la estrategia de la escuela virtual de música de acordeón, Ajá. yo lo planteé en el pregrado, cuando inventé el método. O sea, yo inventé, organicé pues la innovación del método, no voy a decir que lo inventé, pero ya con la especialización le di el cariz que se necesitaba para esto, o sea, ya lo actualicé, ya me entiendes. Bueno. Es un caso muy puntual suyo, listo. Sí. Listo, profe, en ese caso sí, porque entonces ya hay una trazabilidad del proyecto suyo, una continuidad, determinando claro. Las categorías de ese proyecto, profe. Claro, sí, no, yo le puedo mandar hasta mi trabajo de tesis y todas esas cuestiones, y lo que hizo fue actualizarse aquí a la innovación tecnológica. Brillante, me parece genial. Y la incursión de la tecnología ahí sería una implementación novedosa, una implementación de un proyecto que de pregrado trasciende al uso de la tecnología en posgrado. Me parece bien. Vamos trabajando en ese escenario, profe. Listo, Emiro. ¿Alguien más? No veo aquí quién más tiene la mano arriba. Ok. ¿Alguien más? Mis profes, 5:46, creo que no. Eduardo, creo que nos ha rendido. Eduardo. Profe, qué pena. Yo sé que no tiene que ver mucho con el tema que estamos hablando, pero me surge la duda. Ajá. No tengo claro el derrotero. Este proyecto que estamos trabajando lo podemos presentar como proyecto de grado, ¿verdad? ¿Cómo es el procedimiento para presentar esto como proyecto de grado? Proyecto de grado. Este es el proyecto, es decir, en Seminario de Investigación 2, este es el proyecto que vamos a materializar hasta el informe de investigación en esta asignatura
y es el que ustedes van a socializar para su grado. O sea, terminamos seminario de investigación y culminamos con este proyecto con opción a grado. Sí, claro que sí, este es el proyecto. Aquí hacen un informe, bajo mi tutoría van construyendo un informe del proceso de investigación, y cuando terminemos el módulo, usted termina el informe. Pero de pronto no tiene el sitio, no tiene el proyecto. Entonces tiene un mes, creo, o menos de un mes, un tiempecito para poder afinarlo, de modo que cuando le asignen la fecha de sustentación al grupo, entonces ustedes ya tengan todas las herramientas, todo, hasta el sitio web creado, o sitio web, o servicio web, o robótica móvil, o aplicación. Creo que hubo una aplicación, o mundo inmersivo. Creo que solamente hay un caso de mundo inmersivo en Spatial, ¿cómo se llama? Kumo Space. Creo que hubo un proyecto de Kumo Space. Y hay muchos proyectos de 1000 aulas. Creería yo que el proyecto de ustedes está enfocado en el uso de 1000 aulas, que son aulas virtuales de aprendizaje. Eso, además de ser una asignatura que se llama ambientes virtuales de aprendizaje, también se toca tangencialmente en aprendizaje en red. Creo que yo les conduje a aprendizaje en red, que se ve la automatriculación, la pieza gráfica, etcétera. Entonces, ese proyecto usted lo afina, y ese es el proyecto de grado. Sí, señor. ¿Alguien más, mis profes? Chadia, ¿todo bien? Chadia, ¿dónde está mi profe que el profe que no ha participado hoy? ¿Dónde está? De David Alejandro. Siempre participa David Alejandro. Profe, no, acá muy atento escuchando sus instrucciones, tomando apuntes para poder hacer ya dirigiéndonos hacia ese informe. Nosotros llevamos ese aplicativo como con muchos pies, y bueno, ya con ganas de ir cerrando también este proceso tan interesante que ha sido. Ya, con muchos pies, con muchos pies. No, que ya dando los pasitos pues hacia el cierre, no, pero todo muy bien, no. Ya, listo, yo creía que con mucho traspié, yo oí, ¿cómo así? El sitio, vayan trabajando en ese portal, vayan metiéndole carnita, con meterle carnita, ya tenemos una pierna en el informe, ¿ok? Eso, más bien eso, ya tenemos un pie en el informe. Eso. Listo, profe. Y vayan a irle metiendo carnita, y con meterle carnita es con ir creando los documentos, con ir creando los recursos. Alguno de ustedes crece un canal en en Educaplay. Vayan construyendo los recursos de ustedes, porque eso es lo que es realmente poderoso. Hacer un curso mío con los materiales míos, no hacerme un curso mío con un montón de información libre, aun cuando la información está libre y la información no se amarra, y en internet todo se puede copiar y pegar, sí, pero lo poderoso de ahí sería que todos tuviéramos nuestros propios materiales. O sea que en el informe debemos subir todo en 1000 aulas. Vaya a ir trabajando en eso, Carol, no te quiero decir sí o no. Nos vemos en la próxima clase. Listo, Emiro. Ok, bueno, gracias a todos. Dudas, si tiene dudas, no dude. Pregunte por el grupo en WhatsApp. Tenemos un grupito para poder intercambiar mensajes ahí. Estoy en la revisión de ese envío número 1. Denme esta semanita, estos días, y en esta semana que entra vamos a ir afinando las categorías y la argumentación para cada una de esas categorías. Gracias por haber venido. Si quiere, abra su micrófono para que se despida. Nos vemos. Adalberto, Camilo, Manuel, Camilo. No, profe, gracias. Listo, éxito. Mañana les comparto. Gracias, profe. Muchas gracias. Vale, chao. Éxitos. Chao. Gracias, profe. Chao. Feliz noche. Okay, chao, Elisa. Nos vemos. Chao. Chao, Adalberto y compañía. Nos vemos. Chao.